Y ahí está. Entonces, tenía que hacer lo siguiente. Yo contaba hasta al menos 7, porque acá no va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya la voy a cambiar entonces. Digamos que era... No es 7. eh, f de x igual a 3 cuartos de x menos 2. Ahí sí. Ya con esa función sí. Esta no. Ya. Entonces, ¿cómo se graficaba esto rápidamente? Teníamos el coeficiente de posición que es el menos 2. Entonces yo en el menos 2 hacía un puntito. Tengo el menos 1, el menos 2. Ahí está el menos 2. Mi primer puntito. Y la pendiente es 3 cuartos. Entonces se supone que esto sería 3 cuartos. 3 es positivo, entonces va hacia arriba. Y 4 también es positivo a la derecha. Entonces yo contaba 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y 1, 2, 3 hacia arriba y marcaba mi segundo punto. Entonces, finalmente, con esos dos puntos ya marcados, yo usaba mi función y ya tenía mi recta. Simplemente mirando cómo es la función sin hacer absolutamente ningún cálculo. Marcando el coeficiente de posición menos 2 y contando 4 hacia el lado, 3 hacia arriba por la fracción que teníamos. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a ir profundizando en esto de la pendiente del coeficiente de posición. Entonces, primera cosa que podemos ir viendo. Nosotros ya sabemos cómo graficar a partir de la función, pero a veces también podemos identificar la función a partir de la gráfica. No siempre vamos a tener solamente la función, sino que vamos a tener la gráfica de una función cualquiera y vamos a tener que aprender a reconocer una función de ella. Entonces, la pendiente se puede ir calculando dependiendo de la información que se vaya teniendo, pero lo más usual es tener al menos 2 puntos de la función. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo tengo una función que está aquí, voy a marcar así. Ya supongamos que está pasando por este puntito que está acá y este que está acá. Vendría siendo 2 y 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 y 2. Sabemos solamente eso. Esa es la información que tenemos en el gráfico. Y queremos saber, bueno, ¿qué función es? Entonces yo puedo ir tratando de escribir mi función diciendo, bueno, ¿qué información tengo? Mi función siempre va a tener la forma de AX más B, donde A es la pendiente y B es el coeficiente de posición. Acá, ¿me pueden decir cuál es el coeficiente de posición al tiro? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Coeficiente de posición. Solo mirando esta gráfica. ¿Están todos muteados? ¿Nadie? Coeficiente de posición en la gráfica. ¿Cuánto? ¿El 4? 4. Recuerden que siempre es donde corta el eje Y, el que está hacia arriba, el vertical. Entonces nosotros ya sabemos que nuestra función es f de x va a ser igual a ax más 4. Ya sabemos por qué, porque el coeficiente de posición nos indica eso. No hay que hacer ningún cálculo. Está cortando por el 4. Ahora, ¿cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula con esta fórmula que les voy a mostrar acá. Ahí. ¿Ya?
Entonces, esa fórmula que está ahí, y2 menos y1 y x2 menos x1, bueno, es lo mismo que y1 menos y2, x1 menos x2. El orden no importa de el 1 y el 2, pero sí importa que el y siempre esté arriba y el x siempre esté abajo. Entonces, sus dos puntos, ¿cuáles van a ser sus dos puntos? El punto de acá, ese punto es 0,4 en el plano cartesiano. Y su segundo punto de acá abajo es 2,0 en el plano cartesiano. ¿Ya? Deberían saber por qué son así. ¿Ya? 2 de x, 0 de y. ¿Ya? Porque están en la recta. Y este es 0 de x y 4 de y, que también está en la recta, pero vertical. ¿Ya? Entonces, nuestra fórmula para calcular A o M, depende de dónde lo estén viendo, la pendiente en el fondo, es I2 menos I1. En este caso sería, habría que escribirle cuál es 4. Entonces, se supone que este le vamos a asignar X1, I1, y al de acá abajo X2, I2. ¿Ya? Entonces, aquí es I2 menos I1. I2 vendría siendo 0. 0 menos I1, que es 4. ¿Ya? Y todo eso va a estar dividido x2 menos x1. Entonces, x2 es 2 menos x1, que es 0. Entonces me queda esa fracción. Y esa fracción finalmente queda como menos 4 dividido 2, que vendría siendo igual a menos 2. Entonces, finalmente, como yo ya sé que mi pendiente vale menos 2, mi ecuación de la recta, mi función de la recta en el fondo, va a quedar como f de x va a ser igual a menos 2x más 4. Entonces, fíjese qué es lo que hicimos acá. Lo que estamos haciendo es el proceso inverso. En la clase anterior yo estaba diciendo, bueno, ustedes parten de la función, de una función cualquiera, y solamente con verla ustedes la grafican. Y lo que estoy haciendo en esta clase es lo contrario. Yo veo la gráfica y a partir de la gráfica yo me invento esta función. Bueno, no es que me la invente, la calculo. ¿Cómo se calcula? El coeficiente de posición, no hay que hacer nada especial, solamente ver dónde está cortando el eje Y. Es necesario cortar en el eje Y. Y la pendiente, es a partir de esta formulita de acá. En el fondo, usted con 2 puntos cualquiera de la recta, no tiene por qué ser los ejes. Con 2 puntos cualquiera de la recta, usted hace el I2 menos I1 partido de X2 menos X1. ¿Ya? Nunca se compliquen en el orden de cuál es I2 o I1. Solamente tienen que respetarlo. Si a un punto le ponen 1, que sea X1 I1, y al otro punto X2 I2. Lo único que no pueden hacer es mezclar. No pueden poner, por ejemplo, aquí X1 I2. Nada que ver. ¿Ya? Ustedes, da lo mismo cuál punto sea el 1 o el 2, pero tienen que respetar que sea x1 y 1 y x2 y 2. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguien que no vaya entendiendo o que si voy muy rápido? Pregunte ahora. Pueden escribirme en el chat la pregunta. Estoy leyendo el chat. ¿No? ¿Nadie? Profe, ¿Diga? ¿por qué la función dice menos 2x y el gráfico es positivo? En el gráfico es positivo. Ya. Lo que pasa es que usted, Brigitte, me está pensando en el punto 2.
No está pensando en la pendiente. La pendiente indica la inclinación, no tiene nada que ver con los puntos que aparecen en la gráfica. Ah, Es una ok. coincidencia que sea 2 solamente. Es pura coincidencia. Ah, Porque ya. la inclinación del cerro es hacia abajo. Usted va acá bajando el cerro. Y como va bajando el cerro, es negativo. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ya? Recuerda que Gracias. la semana pasada vimos que la pendiente cuando es positiva va para allá. Y cuando es negativa va Hacia para abajo. allá. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Voy a ir borrando todo esto. Ya recuerden que la clase va a quedar grabada, así que después pueden meterse a escribir todo esto. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa? Tenemos cómo escribir la pendiente. Y ya, podemos ir generalizando entonces. Eh, ¿qué pasa, ¿Qué pasa si no tenemos los dos puntos de los ejes, como el 4 y el 2 que estábamos pasando? Tenemos que hacer una fórmula un poquito más complicada, que es la que estoy mostrando acá, y es la ecuación de la recta a partir de dos puntos conocidos. Entonces, usted tiene dos puntos, x1 y x2, y, o sea, ahí ve que tienen x1, y1, x2 y 2. Esta fórmula de acá, f de x igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1, paréntesis, x menos x1, cierre paréntesis, más y1, todo esto, es la ecuación que le va a decir eh, cuál es su función de la recta. ¿Cómo se utiliza esto? Miren, se supone que usted lo hace a partir de dos puntos cualquiera. Entonces vamos a escribirnos cuáles van a ser nuestros dos puntos cualquiera. Vamos a decir que A vale 3,7 y B vale 6, o para ponerle signo menos 6, menos 1. ¿Ya? Tenemos esos dos puntos, cualquiera. Entonces, si usted agarrara esos dos puntos y los graficara en un plano cartesiano, tendría el plano, tendría un punto, eh, no sé, el 3 y el 7 estaría por arriba y el menos 6 menos 1 estaría por acá. Y usted tendría su recta pasando por esos dos puntos. Una cosa así. Estoy solamente chamullando ¿Qué es lo que pasa? Usted conoce esos dos puntos que le marqué y no sabe por dónde está pasando en el eje X y en el eje Y. Entonces usted no puede calcular cuál es el coeficiente de posición. Para solucionar eso está esta ecuación de acá, que la vamos a ir utilizando. No es difícil. Entonces, tenemos f de x. Va a ser igual a x2 menos x1. Entonces, o sea, y2 menos y1. Entonces tenemos que aquí asignarle cuál es el 1 y el 2. Voy a decir que igual que acá. x1 y 1. El de acá va a ser x2 y 2. Esos van a ser mis valores. Entonces, parto aquí. Y2 va a ser menos 1. Menos y1, que es 7. Cierre paréntesis. ¿Ya? Dividido
dividido x2, que es menos 6, menos x1, que es menos 7. Paréntesis, paréntesis. ¿Ya? Si se fijan, ¿qué es esta parte de acá? Esta Profe, parte, sería 3, no sería menos 7. sí, toda la razón, sería 3. ¿Ya? Ya al tiro lo corrijo. Esta parte de acá, ¿a quién se parece? ¿Qué es lo que estoy escribiendo ahí en el fondo? ¿Qué es el cálculo que acabo de ¿La hacer? pendiente? La pendiente. ¿Ya? Entonces, esa parte de esa... Chuta, de esa ecuación es la pendiente en el fondo. Esto era menos 6, menos 3. Ahí sí. Menos 6, menos 3. ¿Ya? Aquí, otro paréntesis. X, ese X es la variable en el fondo, que nunca voy a saber cuál es, o sea, va a quedar como la X de la ecuación, menos X1, que en este caso es 3. Y finalmente, más, después del paréntesis, y1, que va a ser 7. Entonces, esa ecuación es la que hay que resolver. ¿Cómo se resuelve? Bueno, va a tener la fracción de la pendiente, tiene que resolverla, no es difícil, es sumar y restar simplemente. Entonces tiene menos 1 menos 7 que me va a dar menos 8, dividido menos 6 menos 3 que me va a dar menos 9. Menos 9. ¿Ya? Y por x más 3, no, x menos 3 más 7. ¿Ya? Entonces, este 8 menos 8 menos 9, como son los dos negativos, se queda como positivo. Y lo que tengo que hacer es multiplicar hacia adentro. Entonces me va a quedar 8 novenos x menos 8 novenos por 3. ¿Ya? Más 7. ¿Qué es lo que hice ahí en el fondo? No lo escribí como fracción, pero lo que hice fue que multipliqué hacia adentro. 8 novenos por x, 8 novenos por menos 3. El 8 novenos de x va a quedar igual. 8 novenos de x menos 8 novenos por 3. El 3 con el 9 se pueden simplificar y va a quedar 8 tercios. Y me va a quedar menos 8 tercios más 7. Y hay que hacer esa suma de fracciones, 8 tercios más 7. Entonces yo multiplico 3 por 7 y me va a quedar 21 tercios. Y 8 menos 21. Profe, queda negativo, no queda positivo porque es menos 3. No, porque estos dos negativos vuelven positivos al final. Ay, ¿Ya? Y menos 8 más 21. ¿Cuánto es menos 8 menos 21? Ya, finalmente la ecuación me va a quedar f de x va a ser igual a 8 novenos de x más 21 menos 8 son 13. 13 tercios de y. ¿Ya? Esos son fracciones. Entonces, de esa forma, yo puedo conseguir una función de la recta a partir de dos puntos cualquiera. Chuta, tengo al Zarete ahí esperando hace como media hora. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, a partir de dos puntos cualquiera que me den, que es muy habitual que me los den, yo puedo hacer todo este cálculo de acá, que es simplemente calcular
la pendiente y multiplicarla hacia dentro del x y sumarla con el y. Eso fue lo que hice acá. Calculé la pendiente, me dio 8 novenos, la multiplico hacia dentro del paréntesis de acá. 8 novenos por x, 8 novenos por 3. Hago la multiplicación, me va a quedar 8 tercios, porque se podía simplificar. Y ahí el 7 lo convertí en fracción, o sea, lo amplifiqué en el fondo por 3. 3 por 7, 21. 21 tercios es lo mismo que 7. Y digo ya, 21 menos 8, me queda 13 positivo, 13 tercios. Y ese es mi coeficiente de posición, que era en el fondo el que tenía que buscar. ¿Ya? Eso es hasta el momento. Ahora, Profe, diga. ¿la pendiente siempre queda en fracción? Si es que se pudiera hacer, resolver. La pendiente siempre se calcula como fracción, pero va a haber ocasiones, de hecho es más o menos habitual que quede como un entero. Por ejemplo, si acá me hubiera quedado 9 novenos, la pendiente hubiera sido 1. Mm, Si se puede simplificar, usted lo simplifica y lo deja como entero. ya. ¿Ya? Ahora, eso es a partir de 2 puntos conocidos. Voy a borrar todo eso. ¿Qué pasa si me dan otro tipo de información? Que es, pucha, verdad, esta cosa, no le hagan tanto caso. No la voy a desaparecer. Es mejor esta fórmula. F de x es igual a m x menos x1 más y1. ¿Ya? F de x es igual a m de x menos x1 más y1. ¿Ya? Entonces, ustedes se olvidan de esa que vieron acá y le hacen caso a esa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto que le escribí aquí? Esa es la ecuación de la recta dado un punto, solamente un punto, y la pendiente. Entonces, el ejercicio es más o menos así. Le dicen, ya, usted tiene su pendiente aquí, o sea, tiene su plano cartesiano, y le vamos a dar un punto cualquiera, un punto, y solamente la pendiente. No sé bien por dónde pasa, no sé bien los valores, solamente sé que esos dos informaciones. Entonces me pueden decir ya. Imagínense que la pendiente vale 5. Pendiente 5. Vamos para que sea más entretenido, menos 5. Y el punto que quiero que pase va a ser el punto A igual a 3. 3,6. ¿Ya? Entonces, me están pidiendo el siguiente ejercicio. Quiero que me encuentren una función que tenga pendiente 5 y que pase por el punto 3,6. Entonces, para hacer eso, hago esta función de ahí. Es más fácil incluso que la anterior, porque no hay que hacer el cálculo de la fracción, pero es lo mismo. Entonces, yo tengo f de x va a ser igual a... Chuta, borré la pendiente aquí. Va a ser igual a m igual menos 5. Entonces va a ser igual a menos 5, paréntesis, x, que es la variable, menos x1, que va a ser en este caso 3, más y1, que va a ser 6. Súper sencillo lo que hay que hacer ahí. Se pasa multiplicando el 5 hacia adentro y me queda menos 5x, menos 5 por menos 3 me va a quedar más 15, más 6.
Y finalmente me queda menos 5x más 21. Y eso es todo, esa es su función. F de x es igual a... me queda medio feo, ¿no? F de x igual a menos 5x más 21. ¿Ya? Entonces, esas son las tres formas que yo tengo de escribir una función a partir de cierta información. ¿Ya? Vimos tres formas en esta clase que viene siendo mirando un gráfico, que era súper sencillo. Mirando un gráfico a partir de dos puntos cualquiera y la última es a partir de la pendiente y un punto. ¿Ya? Entonces lo que hay que ir haciendo son ejercicios, tienen que ir practicando. Entonces les voy a dejar 3 ejercicios para que hagan mientras tanto, porque les tengo que subir una guía. Entonces, miren, yo le puedo pedir que me calcule la siguiente recta. ¿Ah? Ay, qué difícil pasar las rectas por acá. Sí. Mm. Mm. Imagínense que está pasando por el 5 y el menos 2 al mismo tiempo. Ya. Entonces, recapitulando. Imaginémonos este primer ejemplo. El primer ejemplo es que está pasando por el 5 y el menos 2. ¿Cuál sería mi ecuación de la recta? Entonces, f de x va a ser igual a la pendiente a x más b. Coeficiente de posición, ¿cuál es? ¿Me lo escriben en el chat? Coeficiente de posición de este ejemplo, 5. x más 5. Y la pendiente en este caso, ¿cuánto va a ser? Entonces le había dicho que era x1, o sea, y1, y2 menos y1, x2 menos y1, x2 menos x1. Entonces, a iba a ser y2 menos y1 dividido x2 menos x1, ¿ya? Hay que hacer ese cálculo simple. ¿Cuál es este punto? 0,5. ¿Cuál es este punto? Menos 2,0. Siempre va a ser así. Y fíjese que en este tipo de ejemplo, la pendiente siempre va a ser súper fácil de calcular. Va a ser a igual a, digamos que este es el 1 y este es el 2. 5 menos 0 dividido 0 menos 2. Y finalmente a me va a quedar como 5 partido 2 positivo, ¿ya? Donativo, menos 2. 5 partido menos 2. Finalmente la ecuación de la recta es f de x igual a 5 partido 2
de x más 5. Y ahí tengo mi función lineal. ¿Ya? Ese era el primer tipo de ejemplo. Ahora, el segundo tipo de ejemplo es que yo le diga, bueno, ya tengo esa recta y lo que quiero es que una que pase por este punto y este punto. Este punto de acá es menos 6, menos 6,6. Y este punto de acá es 2, menos 6. Ahora, si me preguntan, profe, ¿cómo lo está viendo? Estoy viendo dónde está cayendo. Este cae en el 2 y el menos 6, y este cae en el menos 6 y en el 6. Y recuerden siempre X y primero. ¿Ya? Entonces yo quiero una recta que pase por esos dos puntos. Por ahí y por ahí. Quiero calcular cuál es esa recta, cuál es esa función. Entonces, para eso tengo que hacer la fórmula grande que estaba haciendo hace un rato. Entonces, f de x es igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1 Por paréntesis X x menos menos x1 más y1. ¿Ya? Esa es la que tengo que usar cuando me dan dos puntos. Entonces la vamos a reemplazando. Digamos que el de arriba es 1 y el de abajo es 2. Entonces, tengo menos 6 dividido 2 menos 6. Paréntesis, x menos x1. ¿Cuál le había dicho que era el 1? El de arriba, ¿cierto? 6 más y1 más 6. Salieron muchos 6 en este ejemplo, pero cosas que pasan. Y resolvemos. Menos 6 me va a quedar menos 12. Divido 2 menos 6, que me queda 8. Paréntesis, x menos 6 más 6. Después me queda, multiplico hacia adentro, me queda menos 12 octavos. X más 6 por 12 me queda 72 octavos más 6, y como lo quiero traspasar a octavos para poder hacer la suma, 6 por 8, 48. 48 octavos. Y finalmente me queda menos 12 partido 8x y 48 más 62, que me queda 50, 130 octavos. ¿Ya? Y esa es mi ecuación de la recta, en ese caso, que pasa por ese punto y ese punto. ¿Ya? Queda 1 minuto y medio de clase. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Más ratito voy a subirle una guía donde van a tener que hacer todos estos cálculos que les he estado dando. O sea, lo de la clase pasada, que es graficar la función, que era que le entrego la función, usted la grafica. Lo de esta clase, que yo le pido que usted encuentre la función. Y son tres formas que se lo voy a pedir. Le voy a mostrar un gráfico, usted calcula a partir del gráfico, como lo hicimos aquí. Como lo Profe, ¿no hicimos sería aquí. 120? 50, sí, es 120. Ese es un 2. Y a partir de 2 puntos o un punto y una pendiente. Esas tres cosas tienen que ir practicando, chiquillos. Les voy a subir la guía en un ratito, en lo que suba a la clase. Y estamos tiki-taka.
para la otra semana. Ya, nos queda un minuto. Dudas me las pueden escribir por Classroom o por Instagram o por YouTube. Ahora que voy a estar subiendo los videos. Eso, chiquillos, cuídense. Esta llamada se va a cortar en cualquier momento y nos